Muy bien, dando gracias a Dios por poder estar con ustedes otra vez. Esta es la última prédica, creo, desde La Rioja. Ya estaremos con ustedes, si Dios quiere, el próximo fin de semana. Y estaremos quizás celebrando la Santa Cena. Dentro de la semana vamos a ir poniéndonos de acuerdo. Estamos llegando al final de nuestro tiempo acá, en esta zona de la provincia de La Rioja, en la costa más precisamente, en donde, como en todo el país, se está viviendo los últimos días de campaña, los cierres de campaña, y vemos de alguna forma cómo la pelea por el poder se arregla todo con dinero, y cómo la gente por tan poquito se mueve, se moviliza, está dispuesta a todo. Realmente cuando el mundo está así, cuando la falta de amor y de comprensión y de misericordia de parte de aquellos que gobiernan hace que casi una especie de limosna que se le da a la gente los haga estar momentáneamente contentos o tratando de ver en muchos casos de qué manera sacar una ventaja hoy que están tan dadivosos aquellos que nos gobiernan. Nosotros tenemos un consuelo, que es el que tenemos un Rey de Reyes y Señor de Señores, que no tiene que demostrarnos nada, que no tiene que hablarnos de planes que después no se cumplen, que no tiene que de alguna forma engañarnos, entretenernos, sino de que ya hizo todo por nosotros. Bien, saludo a cada uno de los que están allí y les agradezco su presencia. En esta semana hemos estado orando por Lorenzo, niño de Agustina, que seguramente no está presente porque no la está pasando bien con este niño. También estamos orando por nuestro hermano Juan y sus piernas y algún otro problemita por ahí que ha surgido en estos últimos días, que nos tiene un poco inquietos y que deseamos que se resuelva de la mejor manera. Los amamos de la manera en la que ustedes tienen que entender. Su dolor es nuestro dolor, su alegría es nuestra alegría. Por lo tanto, aunque estemos aquí un poco lejos, les abrazo fraternalmente y les envío tal vez el último saludo así en forma visual desde La Rioja para después estar juntos. Hoy quiero hablar de un versículo de la Biblia que, si fuera el único que tuviéramos, si alguna vez se nos quemara la Biblia y estamos en un lugar donde no podemos adquirir otro ejemplar, nos alcanzaría con esto. ¿Por qué? Porque nos habla del gran amor de Dios. Pero ¿qué tan grande es el amor de Dios? ¿Cómo podemos encontrar una explicación al amor de Dios? Un Dios que ama a la persona injusta, a los malos, que ama a los violadores. Es raro todo esto y es tan difícil de explicar, más en estos tiempos donde la falta de amor y de comprensión es tan grande. Pero Dios nos muestra realmente que su amor es grande. Y esta es una experiencia que nos lleva de la mano a todas partes. La más sublime de todas las palabras que podemos encontrar o frases que podamos encontrar en la Biblia o que hayamos podido leer es esta expresión. Y cuando yo se los diga dónde está y cuando les diga también cómo es esta bendición de Dios, entonces van a darme la razón. Si yo digo San Juan 3:16, hay muchos que ya me lo dirían de memoria. Pero si no lo saben de memoria o no sabían que San Juan 3:16 decía esto, les digo esto: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a esta tierra para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este solo versículo encierra lo más grande que existe. No hay nada más grande que esto. No hay una expresión de amor más impresionante que esta. En este pasaje del Evangelio según San Juan, como les decía, capítulo 3, verso 16, considerado el pasaje más importante de toda la Biblia, declara la verdad más importante para todo ser humano, porque nos enseña realmente la grandeza del amor de Dios, que estuvo dispuesto a darnos su Hijo para demostrarnos que nos ama. Hay una película en donde el artista principal está dispuesto a que le saquen el corazón para salvar a su hijo pequeño. Esto nos demuestra que nosotros, a lo sumo,
si podríamos dar nuestra vida por un hijo. Creo que muchos estaríamos dispuestos. A pesar de la falta de amor, de las roturas que hay en la familia, uno estaría dispuesto a dar la vida por un hijo. Pero podríamos darlo solo por un hijo, si estamos realmente dispuestos. Pero ¿alguien estaría dispuesto a dar su vida por un asesino? ¿Por un violador? ¿Por alguien malo? Aquellas personas que han cometido grandes pecados en el mundo, ¿estaríamos realmente dispuestos a dar la vida de uno de nuestros hijos? Porque dar la vida por un hijo, tal vez haya quien esté dispuesto. ¿Alguien podría llegar a dar la vida de su hijo por alguien malo, malvado? ¿Estaría alguien dispuesto a entregar la vida de su hijo por alguien? Bueno, por eso esta frase, este versículo empieza diciendo, porque de tal manera. ¿Qué significa de tal manera? Amó Dios al mundo, el verdadero amor fue Jesús. Dios es amor. De tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo, ha entregado su Hijo por toda la humanidad. Cuando Jesús muere en la cruz, no dijo, papá, si yo voy a morir, estoy dispuesto a hacerlo, pero por la gente buena nada más. Y resulta que después la Biblia nos dice que no hay bueno ni siquiera uno. Entonces moriría por nadie. Bueno, entonces Jesús podría haber dicho, bueno, pero vamos a ver, voy a dar la vida, pero que queden afuera los violadores, los asesinos. No dijo así. El Señor murió por todo. Ahora, después vamos a ver quiénes hacen de este sacrificio una bendición para sus vidas. Esta es la afirmación más gloriosa que tiene la Biblia. Y Juan lo demuestra en este versículo. ¿Qué podemos decir con respecto a esta frase tan extraordinaria? Que realmente Dios es amor. El infinito amor de Dios se manifestó en forma gloriosa. Y este tema de este texto de oro que se ha hecho tan querido a los hijos de Dios, este versículo arroja luz sobre varios aspectos. Por ejemplo, el carácter de Dios, porque dice de tal manera amó. Juan dice porque de tal manera amó. Se está llegando a una conclusión de que lo que venía hablando Jesús anteriormente, o sea, en este resumen del contexto anterior a lo que dice este versículo, hablándole a Nicodemo de que debían nacer de nuevo, y entonces podemos ver que de alguna forma el Señor, en su gran amor y misericordia, puede cambiar nuestro corazón, puede cambiar nuestra vida y puede hacer que nosotros podamos recibir la bendición. El autor del amor es Dios. El objetivo, el mundo. Y el don, el pago, para que ese amor pueda ser de alguna forma beneficiado, es su Hijo unigénito. El propósito es que todo aquel que cree no se pierda. Y la conjunción establece una relación que no es casual entre el versículo anterior y este. El nuevo nacimiento, el empezar de nuevo, después de conocer a este Cristo maravilloso. Recuerde entonces, el amor es Dios, el objeto es el mundo, y el don, la entrega, lo que se paga para que ese mundo pueda recibir salvación, es la vida de Jesucristo. Podríamos parafrasearlo así, el hecho de que solo por medio de Cristo se puede obtener la vida eterna. Acá por donde estamos tenemos altares de todo. Hay infinidades de vírgenes, hay muchos altares a la difunta Correa, a Gauchito Gil, como hay también por ahí. Y vemos que realmente hay casitas que a veces algún vagabundo quisiera tener, en donde está una imagen
un terreno preparado, como para que la gente vaya a ir a hablar con alguien que no está, que no existe. Acá el Señor nos dice que de tal manera amó que entregó a su Hijo, para que seamos salvos, para que tengamos vida eterna. Nos está diciendo de alguna forma, no hay otra manera de que el amor de Dios se manifieste en la vida de ustedes que no sea recibiendo a mi Hijo. Por eso el cristiano es feliz a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, porque tiene al Hijo, y el que tiene el Hijo tiene la vida. En cambio, el que espera en una imagen, en algo que realmente es funcional a algunos, no tiene la vida. Tiene momentos en los cuales su fe se acomoda a su necesidad y por ahí algún milagro mentiroso o algo parecido le hace creer que esa imagen que está ahí es la que lo salvó o lo ayudó. Pero quiero decir, así ocurrieran 1000 milagros, así ocurrieran 1000 milagros en nuestra vida. Si Cristo no está en nuestro corazón, un día vamos a perder la posibilidad de conocer lo que es ser bendecido por toda la eternidad. La frase de tal manera es teniendo en cuenta lo que sigue interpretando esta palabra tan hermosa de San Juan 3:16. De tal manera amó. El tiempo en que se usa el original de esta palabra muestra que el amor de Dios está en acción. Amó. De tal manera amó. Pero ¿qué pasó? ¿Nada más amó el día que murió Cristo en la cruz? No, su amor sigue, es infinito. Hoy sigue amando, hoy aquel sacrificio del Calvario, de la cruz, sigue siendo eficiente para nuestra vida. Esto es un hecho grande, central, glorioso, único. El amor de Dios es rico, es verdadero y es compasivo. Ese de tal manera que dice allí la palabra del Señor, indica que para tener una bendición en nuestras vidas, para que esa bendición sea duradera, eterna, debe provenir del amor de Dios. El objetivo de Dios es salvar la humanidad. La Biblia lo dice claramente, Él no quiere que nadie se pierda. ¿Y por qué se pierde tanta gente? Bueno, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él crea, y ahí está la gran diferencia, la que usted y yo hacemos con el resto. Muchos hablan de Jesús, muchos le van a decir que Dios lo bendiga, inclusive en cualquier discurso político podríamos encontrar que Dios lo bendiga, o que Dios te ayude. Inclusive hay quienes oran de alguna forma, pidiendo en el nombre de Jesús. Pero si Cristo no está en el corazón, si no creen en que Jesús está vivo, que los acompaña en todo momento y en toda manera, el día del final de los días en esta tierra, definitivamente mostrará de que todo fue nada más que ficticio y pasajero. Quiero decirte, hermano amado, y me lo digo también en el nombre del Señor, si Cristo no está en nuestro corazón, si verdaderamente no estamos amando a Dios, todo lo que hemos transitado en este camino del Señor no servirá de nada. Porque cualquier cosa que ocupe el lugar del Señor en nuestra vida nos quitará la fe, los ojos puestos en Jesús, dice la Biblia. Si nos distraemos hacia un costado del camino, si nos enfocamos en otras cosas, podemos hablar de los demás que tienen imágenes, estampitas, pero tampoco nos servirá de nada a nosotros proclamar el Evangelio si no estamos creyendo verdaderamente en nuestro Señor Jesús, porque todo aquel que en Él cree no se pierde, y los demás se pierden, los demás se pierden. Dios lo amó al mundo y entonces cuando su Hijo murió no hizo excepción, tampoco hizo acepción, sino que Él vio a su Hijo cargando el pecado de toda la humanidad y lo resucitó porque llegó victorioso y obediente a la cruz para que cuando Él, el resucitado, se presente a nuestras vidas y le creamos, tengamos vida eterna.
Si quiere que lo explique un poquito más sencillo, cuando el Señor creó al hombre y la mujer allá en el huerto del Edén, y Dios hablaba con Adán y Dios transitaba por ese huerto dándole órdenes, enseñanza. Dios quería que el hombre sea como era Adán en su principio. Pero lamentablemente después el pecado lo arruinó todo. La duda, porque Satanás utilizó la duda en el corazón de Eva para que ella también siembre duda en el corazón de Adán. ¿Qué significa duda? Duda significa no creo. Y el Señor nos dice que todo aquel que en Él cree no se pierde. Y bueno, en estos tiempos a veces aparece la duda. ¿Por qué mi hijo no se sana? ¿Por qué me pasa esto? Si es verdad que Dios está en mi corazón, ¿por qué tengo que pasar por esta prueba, por esta situación? Entonces Satanás viene y nos pasa de alguna forma en un susurro algún mensaje. Quiero decirte que en estos días sigo leyendo La Buena Semilla y un montón de versículos que leo en Facebook y Dios me está hablando. El Señor no nos desampara, no nos deja sin advertirnos. ¿Por qué? Porque no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que vos te vayas detrás de distintas cosas que el mundo te propone. Hay propuestas que parecen muy lindas, pero que después, cuando empezamos a transitarlas, miren, los hijos de Dios nos hemos, no sé si la palabra acostumbrado es lo mejor, pero los hijos de Dios hemos aprendido a vivir en el Señor, a tenerlo a Él como nuestro compañero fiel, a saber que podemos hablar con Él y clamar en cualquier momento de nuestra necesidad. Pero también hemos aprendido cada mañana a darle gracias, a alabarle de alguna forma desde nuestro corazón. Y les digo que cuando uno se mueve acá en medio de todos estos cerros y todo este paisaje, eso parece que todavía se aumenta un poco más, porque ayer viajábamos por Anillaco con mi hijo y él decía, vos fijate esa piedra, piedras enormes de 5 o 6 metros de alto por 5 cuadrados que se han caído de las montañas en algún momento y que quedaron allí clavadas en la tierra, que dice, eso habrá hecho un temblor, algo tremendo. Uno ve todo eso y lo único que queda es creer que Dios existe. Pero hay muchos que saben que Dios existe, el diablo sabe que Dios existe, pero no alcanza con eso, sino que hay que saber de que Dios no solo existe, sino que nos ama. Y que el majestuoso, el que hizo todo esto que vemos y que nos rodea, nos ama en forma personal, tan personal, que Él hace todo lo posible para que no nos perdamos y para que tengamos vida eterna. El que no entiende es el humano, el que está en el reino del mal, que es rebelde, que es abierto a cualquier hostilidad contra Dios y Cristo. Pero Dios no ama el mal. Dios ama a la persona. Dios ama a su creación, en especial dentro de la creación al hombre. Esto es de la rebeldía y de la hostilidad contra Dios. Miren, todavía no lo he leído en detalle, pero me han enviado unas leyes que se quieren imponer en nuestro país. Creo que el Chaco ya comenzó. Y los diabólicos gobernantes van por los niños cristianos. Claro, Satanás dice, si podemos cortar de raíz a aquellos que todos los días escuchan la palabra, porque los padres le abran, porque los llevan a la iglesia, entonces listo, no va a haber más cristianos, nadie va a creer más. Pero mire, Faraón mató a los niños varones, Herodes mató a los niños varones, y sin embargo el Evangelio siguió. La palabra de Dios llegó a los corazones y a las vidas, y Dios sigue conquistando corazones de los niños, cada vez más a una edad menor. Pero las leyes que se vienen son tremendas. Los pastores vamos a tener que pasar por tremendas pruebas para poder seguir pastoreando en iglesia.
Este país está en estos tiempos más que nunca satanizado. Por eso como iglesia debemos clamar y pedir. La palabra del Señor nos dice que Él amó a esta humanidad, aunque estaba cargada de pecado y sujeta a un juicio final, que necesitaba una salvación, y que entonces dice que el Señor tomó como una medida final, como el último pacto, el que vamos a celebrar, si Dios quiere, el domingo que viene, el pacto del sacrificio de la sangre de Cristo. El último, el pacto con Adán, con Abraham, con David, pero este es el último, el único pacto en el cual el Señor puede fundamentar una bendición para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos ve a través de Cristo y gracias a la intervención de Cristo nosotros somos salvos y bendecidos. El Señor puso un don, un precio, para que nosotros seamos salvos. El dueño del oro y de la plata, el dueño de todo el poder, el creador del cielo, podía haber puesto otro precio. Pero claro, como Dios es todo, Él es dueño de todo, tenía que ser algo de mucho más valor que todo lo que vemos con nuestros ojos, que con los continentes, los mares y las estrellas. Tenía que poner algo que valga más que todo eso y que no estuviera ya contaminado con el pecado del hombre. Y entonces dio a su Hijo unigénito. Sí, a su único Hijo. Esta asombrosa grandeza de Dios muestra claramente cuánto nos ama. El verbo dio se debe tomar en el sentido de que dio para morir en ofrenda por el pecado. No es que lo dio, dice, bueno, que lo críe otro, que adopte otro a mi hijo. No, lo entregó para que la inocencia de la sangre de Cristo fuera lo único que el Padre mirara como alternativa para ser salvo. Tengamos en cuenta entonces que no hay otra forma de ser salvo, sino es por creer en el Señor Jesucristo y por el sacrificio que el Padre entregó por nosotros. Jesús entregó su vida por nosotros porque estaba cumpliendo con la voluntad del Padre. Parece que de alguna manera podemos encontrar en este versículo tan precioso lo más grande que puede existir. ¿Cuál era el propósito de Dios en el momento en que entregaba a su Hijo por nosotros? ¿Qué era lo que Dios quería que aconteciera? ¿Por qué después de haber enviado profetas, después de haber enviado personas a esta tierra para que hablen la palabra de Dios, muchos de ellos muertos, por qué ahora entregaba a su Hijo? Para que el que crea en Él no se pierda. Acá hay una asombrosa grandeza de parte de Jesús también, de entregar su vida por nosotros con complacencia. El unigénito, el único, el que tenía sangre inocente, el que podía hacerse de Dios hombre para pasar por la cruz del Calvario y todo lo que conocemos y ganar y triunfar para que seamos bendecidos. Entonces, hablamos del autor de todo esto. Hablamos de aquel que tenía un propósito para nuestra vida. Hablamos del don, del regalo, del precio pagado. Ahora, ¿cuál es el propósito? Que todo aquel que crea en Él no se pierda. Dios le dejó a la humanidad una bendición. A pesar de que el hombre hizo todo por tratar de arruinar este mundo y de arruinar su propia vida, Dios nunca abandonó a la humanidad. A pesar de que todos los días estamos viendo cosas que ya casi no queremos mirar, noticieros, Dios no abandona a la humanidad. El propósito es que nadie se pierda y que todo aquel que en Él crea se salve, se vaya al cielo. Para decirte lo más claro, vaya a disfrutar por toda la eternidad
su presencia divina, su señorío. Y cuando pienso en esto, cuando a veces se me traba la cadena, como decía alguien por ahí, por ver hechos de corrupción, hechos de violencia, de injusticia, y la gana de... Pero Dios controla su ira y saca a relucir su misericordia y su gracia, porque nos mira a través de Jesucristo. Y nos dará la oportunidad a los que no creen todavía, a los que creen pero están pasando un momento difícil que les hace dudar, una oportunidad todos los días para que se acerquen al trono de la gloria, al oportuno socorro. Tal vez te pase como me pasa a mí. Cuando ves tanta injusticia, tanta violencia, no digo que le preguntarías a Dios por qué esto, porque como Dios ya dijo que esto iba a pasar, como Dios anticipó que vendrían tiempos como estos, claro, nos cuesta creer que el hombre llegue a tanta maldad, a tanta injusticia, que la vida no valga nada para muchos. Sin embargo, aún Dios, sabiendo que el hombre iba a llegar a este término, a esta forma, a esta manera de vivir, amó tanto al mundo que se anticipó a dar una opción extraordinaria. ¿Qué tenemos que hacer? Un sacrificio, poner nuestros diezmos, nuestras ofrendas regularmente, leer todos los días la Biblia y orar al Señor, ir a la iglesia. Todo eso está dentro de la manera de vivir de un cristiano. Pero sobre todas las cosas tenemos que creer. La fe en Jesús, la fe en el sacrificio de Cristo es la que nos salva. No nos salvan los sacrificios humanos. Vos sabés que el enemigo trabaja con distintas creencias satánicas en las cuales hacen entregas de animales, derraman sangre y hasta le hacen hacer algunos sacrificios a los seguidores de estos líderes satánicos. El Señor no nos pide sacrificio. El Señor nos pide que creamos. Cuando la hija de Jairo estaba muerta, según el mensaje que traían los amigos de Jairo de su casa, el Señor le dijo: cree solamente y verás la gloria de Dios. Y estamos en tiempos difíciles para el Evangelio, para la iglesia. Después de la pandemia quedó el adormecimiento en muchos se han apartado, muchos están alejados. El avivamiento en estos tiempos hasta parece casi imposible. Sin embargo, el Señor ha sacado al mundo de circunstancias peores. Salvó una ciudad que era impía en su totalidad, rebelde y asesina, como Nínive, enviándole un mensaje a través de Jonás, un profeta enojado. A lo mejor vos no practicás ningún tipo de violencia, no sos ladrón o motochorro, pero si vamos a lo profundo de nuestro corazón, a lo mejor encontramos algo que nos hace sentir en este día que el sacrificio de Cristo para nosotros pudo haber sido en vano. Quiero decirte en este momento que solamente pienses en esto. ¿Estaría dispuesto vos, papá o mamá, a dar tu hijo por alguien? ¿Y si ese alguien fuera una persona malvada? Menos, ¿no? Bueno, Dios lo hizo. Así que no nos tiene que demostrar más nada. Si Dios no hiciera más nada y tuviéramos que llegar al final de nuestros días con lo que ya vimos, alcanza. Y si no hubiera hecho nada más que llamarnos y hacernos conocer el Evangelio y entrar en el reino de Dios, y nunca hubiera hecho un milagro, hizo tantos en nuestra vida, igualmente ya está, porque ya entregó a su Hijo, ya hizo pagar un precio por vos y por mí, pero también por el rebelde, también por el asesino. Las autoridades gubernamentales que tienen que ver con la seguridad demuestran claramente que ya no saben qué hacer. Los barrios se levantan pidiendo justicia. La violencia está instalada y las leyes nos llevan a un camino peor. Pero nada podrá cambiar la voluntad y el corazón de Dios.
Dios ama a la humanidad. Si nosotros logramos poder ser misericordiosos y compasivos con aquellos que nos rodean, a veces nuestra propia familia, algunos de ellos hijos rebeldes o nietos rebeldes, que no hacen para nada la voluntad de Dios, pero que tampoco hacen cosas demasiado destacables en esta tierra, entonces podríamos por lo menos vivir con otro sentimiento, vivir con más paz en nuestro corazón y en nuestra vida. Quiero decirte que Jesús murió por vos como murió por mí, y que esto fue la voluntad del Padre. Sabes que Él lo decidió antes de la fundación del mundo, porque sabía que Adán iba a pecar, porque sabía que los que iban a seguir a Adán iban a pecar, porque la Biblia dice que todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios, y por lo tanto Él encontró la alternativa única, la única manera de que el hombre, a pesar de vivir en un mundo lleno de pecado, de inmundicia, pueda ser salvo, es entregando la vida de su Hijo. Pero eso no sirve para los que no creen, solo sirve para el que cree. Si creemos en Jesucristo, creemos en el Jesucristo resucitado, al que vamos a ver cara a cara. Por eso alentá tu corazón en este día. Y a pesar de todo lo que está pasando y la violencia que hay, recordá bien, no es cualquiera, es Dios que nos ama de tal manera que mandó a su Hijo a la cruz para que nadie se pierda. Ni vos, que ya estás teniendo una mejor conducta que la que antes tenías, antes de conocer al Señor, ni ninguno de aquellos que anda perdido por ahí haciendo locuras. Para todos es la oportunidad. Solo tienes que creer. ¿Estás creyendo en el Señor en este día? A pesar de las pruebas, aunque a veces te falten las ganas y las fuerzas y querés abandonar, estás creyendo que no solo Dios existe, que eso también lo sabe el diablo, sino que te ama tanto que mandó a Jesús a que muera por vos y por mí. Es tan bueno Dios. ¿Qué más grande cosa hay en el mundo que esto? ¿Qué podríamos cambiar por nuestra fe en Dios? Riquezas de esta tierra un día se terminan. Un cargo importante, un título, todo se termina. Todos son migajas, como para pasarla un poco mejor, pero si nos alejan de Dios, peligroso. Por eso en este día te invito a que fortalezcas tu fe en el Señor, que creas en Jesucristo como tu único y personal Salvador. Esto parece un mensaje evangelístico para personas que vienen por primera vez a la iglesia. Pero me temo que esta frialdad con la que muchos han tomado el Evangelio en los últimos tiempos, muchos que han abandonado, es justamente porque no creen en Jesús. Conocieron el Evangelio, la palabra, vivieron y disfrutaron algunos momentos gloriosos, pero después desestimaron todo eso y lo cambiaron por quedarse a veces en casa nada más, o simplemente por alguna oportunidad que le presentó el mundo, mentiroso, perverso, que le quita la posibilidad de ser salvo. Yo me quiero asegurar la salvación, seguir creyendo en Jesucristo como mi único y personal Salvador, seguir creyendo en que el amor de Dios es inentendible para nuestra mente y nuestro corazón, que Él nos puede amar aun siendo los peores pecadores que existimos en esta tierra, si miramos a Jesús y le creemos. El pago ya lo hizo Cristo y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, rebelión o injusticia. Le quiero dar gracias a Dios por recordarme a través de este versículo cuánto me ama. Ojalá que vos también puedas reconocer cuánto Dios te ama. Él nunca te va a abandonar. Aunque te parezca que estás solo o sola, nunca te va a abandonar. Él siempre estará presente en todos los hechos de nuestra vida y nos va a permitir tener la victoria solo creyendo en Jesús. No hay que pagar nada. No hay que hacer nada extravagante. No hay que hacer un sacrificio de ir de rodillas, caminando o como sea, algunos kilómetros. En tu habitación, a sola, decirle: Señor, yo creo en Jesucristo como mi único y personal Salvador. Y sé que con esto heredaré la vida eterna y voy a estar con vos toda la eternidad.
Oramos, querido Padre, Dios del cielo y de la tierra, te doy gracias en esta hora por haber podido compartir este mensaje con mis hermanos. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Nos necesitamos unos a otros y todos necesitamos de ti. Por eso en este día te ruego que si alguien está flaqueando en su fe, si alguien está saliéndose del camino, pisando la banquina, si alguien por las pruebas que está pasando está dudando si sigue creyendo en ti. Yo no digo que siga creyendo en la iglesia, en el pastor, en el evangelio inclusive, sino que siga creyendo en Jesucristo como su único y personal Salvador. Entonces amará a la iglesia, al pastor y al evangelio. Padre, si alguien está flaqueando, si a alguien le está faltando fuerza en esta hora, que este versículo, San Juan 3:16, lo digan tantas veces hasta convencerse definitivamente que no es un sacrificio, sino una decisión, creer en Jesucristo como el único y personal Salvador. Ahora, Padre, quiero pedirte por los hermanos que están pasando prueba, por Lorenzo, por los niños de Agustina, por mi hermano Juan, por nuestra hermana Corina, por mis hermanos, Señor, aquellos que a lo mejor pasan prueba y consideran que es una molestia avisarle al pastor, pero tú conoces su necesidad, ayúdalo, Señor, a cada uno. Y si alguien va por primera vez hoy a la iglesia, espero que esta palabra haya tocado su corazón y tome la decisión de aceptar a Cristo como su único y personal Salvador. Gracias, muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, les he tratado de traer una buena noticia. Pase lo que pase con este mundo, pase lo que pase con nuestra vida física, tengamos que pasar por tormentas, dificultades, Dios nos sigue amando. Ya lo demostró, pero no para de amarnos, porque Dios es amor. Dios te bendiga. El amor del Padre, la gracia del Señor Jesús y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes ahora y siempre. Dios me lo bendiga. Será hasta la próxima.